Eres un sacerdote en el año 1396, de pie en los fríos pasillos de piedra de la abadía de Westminster. Tu aliento se convierte en vaho en el aire otoñal mientras estrechas tu libro de oraciones, observando con fascinación cómo los sirvientes corren de un lado a otro, preparándose para lo que los cortesanos susurran será la boda real más inusual que Inglaterra haya presenciado. La novia ha llegado desde Francia, una princesa, dicen, hija del propio rey Carlos. Has bendecido muchas uniones en tu vida. Has unido incontables manos en santo matrimonio, pero nunca has visto tal revuelo en la corte. Cuando las grandes puertas de roble se abren de par en par y la comitiva nupcial entra, tus ojos se agrandan con incredulidad. El novio, el rey Ricardo II, impone presencia a sus 29 años, alto, regio, con su cabello dorado, captando la luz tamizada que se filtra por los vitrales. A su lado camina lo que parece ser una niña que apenas le llega al codo, su diminuta mano completamente envuelta en la palma enguantada de él. No puede tener más de 6 o 7 años esta pequeña princesa con su elaborado vestido francés, su cabello oscuro trenzado con perlas que parecen demasiado pesadas para su pequeña cabeza. Te apoyas contra la barandilla del altar para no perder el equilibrio. Esta es Isabel de Valois, la nueva reina de Inglaterra. En tu vida has visto novias de apenas 12 o 13 años. Los matrimonios políticos son la moneda corriente entre las familias nobles. Después de todo, comprendes bien la época que te ha tocado vivir. La vida es breve e incierta. La gran peste arrasó hace apenas 50 años, llevándose a la mitad de la población. Los reyes deben asegurar alianzas mientras puedan, y los matrimonios sellan tratados con más firmeza que cualquier pergamino o sello. Cuando comienza la ceremonia, observas el rostro de la niña. Parece más curiosa que asustada. Sus grandes ojos oscuros absorben la grandeza que la rodea. Los altos arcos góticos, las velas titilantes, los nobles ataviados con sus mejores sedas y terciopelos. Cuando el rey Ricardo pronuncia sus votos, su voz es suave, casi protectora. No es un monstruo tomando a una niña por esposa por deseos bajos. Es un rey cumpliendo con su deber hacia el reino, asegurando la paz con Francia a través de este vínculo sagrado. El matrimonio no será consumado. Todos lo entienden. La pequeña reina será criada y educada en la corte inglesa hasta alcanzar la edad adecuada. Es así como se hacen las cosas. Bendice su unión con voz firme, aunque tu corazón late de forma extraña al proclamarlos marido y mujer. Al ver a esta niña diminuta convertirse en reina de Inglaterra, no puedes evitar preguntarte qué destino le espera en el peligroso juego de la política real. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te interesa descubrir las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, déjame un comentario contándome desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas desde distintas partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El matrimonio de Isabel de Valois con Ricardo II nunca estuvo destinado a ser una historia de amor. Fue una obra maestra de la diplomacia medieval, una pieza humana de ajedrez movida sobre el tablero para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, la Guerra de los 100 Años. Para comprender el destino de Isabel, primero debemos entender el mundo en el que nació y las fuerzas que moldearían su breve y trágica vida. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre, en París.
como la hija mayor de uno de los monarcas más perturbados de la Europa medieval. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, sufría ataques de locura que debieron causar momentos aterradores para la joven princesa. Conocido en la historia como Carlos el Loco, su condición lo transformaba periódicamente de un gobernante capaz a un lunático delirante que a veces olvidaba su propia identidad, creía que estaba hecho de vidrio o se negaba a bañarse durante meses. Imagina la infancia de la pequeña Isabel en una corte francesa opulenta pero inestable. Un día, su padre podía mecerla en sus rodillas, colmarla de regalos y atenciones. Al día siguiente podía encontrarlo acurrucado en un rincón, gritando que los asesinos venían a matarlo, o de pie, inmóvil durante horas, convencido de que si se movía, su cuerpo de vidrio se rompería en 1000 pedazos. Los sirvientes del palacio solían apartar rápidamente a los niños durante estos episodios, pero el miedo y la confusión permanecían en los ojos de la joven Isabel. Su madre, Isabel de Baviera, era una mujer formidable que intentaba mantener unido el reino durante los períodos de incapacidad de su esposo. Hermosa e inteligente, Isabel tenía sus propias ambiciones políticas y entendía mejor que nadie que sus hijos eran piezas valiosas en la compleja red de la política europea. Observaba a su hija mayor con ojos calculadores, sabiendo que la belleza y la sangre real de Isabel asegurarían algún día una alianza crucial para Francia. El mundo en el que nació Isabel era uno de guerra casi constante. Durante casi 60 años, Inglaterra y Francia habían estado inmersas en un conflicto brutal que devastó a ambos reinos. La Guerra de los 100 años había comenzado por las reclamaciones inglesas al trono francés, pero con el tiempo se transformó en algo mucho más complejo. Una lucha por la identidad nacional, la supremacía económica y el control territorial que consumió a generaciones enteras. Pueblos franceses yacían en ruinas por las incursiones inglesas. Los nobles ingleses habían dilapidado sus fortunas financiando campañas al otro lado del canal. Ambos reinos estaban agotados, sus arcas vacías, sus pueblos hartos de la guerra. Para la década de 1390 ya se oían susurros de paz en ambas cortes, pero la paz requería más que palabras, necesitaba lazos que no pudieran romperse con facilidad. Fue entonces cuando Isabel, de apenas 6 años, entró al gran teatro de la política europea. La idea de casarla con Ricardo II surgió durante negociaciones secretas entre embajadores franceses e ingleses en 1395. Ricardo estaba devastado por la muerte de su amada primera esposa, Ana de Bohemia, ocurrida el año anterior. Ana había sido conocida como la buena reina Ana, adorada por el pueblo inglés por su dulzura y generosidad. Su muerte por peste no solo dejó a Ricardo sumido en el dolor, sino también sin heredero, una situación peligrosa para cualquier monarca medieval. Los consejeros de Ricardo le instaron a casarse de nuevo cuanto antes, pero el rey inglés se mostró inicialmente reticente. Su matrimonio con Ana había sido uno de auténtico afecto, algo raro entre las uniones reales. La idea de reemplazarla le parecía una traición a su memoria, pero el deber hacia el reino terminó por imponerse al sentimiento personal. Y cuando los embajadores franceses llegaron con una propuesta que podía poner fin a la guerra, Ricardo comenzó a escuchar. La oferta francesa era audaz en su alcance. No ofrecían solo la mano de la hija mayor del rey, sino una dote de 800,000 francos, una suma astronómica que ayudaría considerablemente a rellenar las arcas inglesas agotadas por la guerra. Más importante aún, ofrecían una tregua de 28 años, lo bastante larga como para que toda una generación creciera sin conocer el horror del conflicto. Había un obstáculo significativo. Isabel tenía solo 6 años.
incluso para los estándares medievales, era inusualmente joven para una novia real. La mayoría de los matrimonios políticos involucraban niñas que al menos se acercaban a la adolescencia, pero los negociadores franceses argumentaron que precisamente esa juventud era una ventaja. El matrimonio simbolizaría un nuevo comienzo, no manchado por el odio ni la sangre que habían definido la relación entre ambos reinos. Isabel sería criada en la corte inglesa, aprendiendo sus costumbres y forjando lealtades. Para cuando tuviera la edad suficiente para reinar como reina consorte, sería tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos. Algunos veían la sabiduría en la propuesta. Solo la dote bastaría para financiar la casa real durante años, y la prolongada tregua permitiría a Inglaterra concentrarse en otras amenazas, en especial el creciente poder de Escocia y las rebeliones persistentes en Irlanda. Otros temían el precedente de casar a una niña tan pequeña, preocupados porque incluso la nobleza medieval lo viera con escándalo. Pero Ricardo se sintió intrigado por algo completamente distinto. Observadores de la corte notaron que, al ver el retrato en miniatura de Isabel enviado por los embajadores franceses, algo en su expresión se suavizó. Aquí había una niña que necesitaría protección, guía y cuidados. Tal vez algunos susurraron: el rey sin hijos no vio en este acuerdo solo una alianza política, sino también la oportunidad de ser padre además de esposo. Las negociaciones se prolongaron durante meses, con embajadores cruzando el canal repetidamente para acordar los detalles más delicados. Cada aspecto de la futura vida de Isabel fue debatido y codificado. Conservaría a sus sirvientes franceses y a sus damas de compañía. Se le permitiría practicar costumbres francesas y mantener correspondencia con su familia. Lo más crucial, todas las partes acordaron que el matrimonio no sería consumado hasta que alcanzara la madurez física, una protección que quedó explícitamente escrita en el tratado. Mientras tanto, en París, Isabel, de 6 años, jugaba con sus muñecas, sin saber que su destino estaba siendo decidido en cámaras de consejo y escrito en documentos sellados con cera y cinta. Sus tutores comenzaron a enseñarle frases en inglés y las costureras empezaron a confeccionar un ajuar digno de una reina. Le dijeron que se casaría con un gran rey al otro lado del mar. Pero a los 6 años, ese concepto no era más real para ella que los cuentos de hadas que le narraban sus nodrizas antes de dormir. La ceremonia de bodas no se celebró una sola vez, sino 2, reflejo de la complejidad diplomática de esta unión. Isabel tenía apenas 7 años cuando se casó con Ricardo II en el puerto controlado por los ingleses de Calais, el 31 de octubre de 1396. Esta primera ceremonia fue íntima, asistida principalmente por negociadores y altos nobles de ambos reinos. Calais, como territorio inglés en suelo francés, ofrecía un terreno neutral para este momento histórico. De pie en el gran salón del castillo de Calais, Isabel debió sentirse abrumada por la gravedad del momento. Llevaba un vestido de tela dorada, tan recargado de bordados y perlas que necesitó ayuda para caminar. Su nuevo esposo se arrodilló a su altura para intercambiar los anillos, y los testigos notaron la ternura con la que él le levantó el mentón cuando ella se asustó al ver tantas miradas fijas en ella. Un año después, fue coronada reina en la abadía de Westminster. Se dice que varias personas murieron aplastadas en la multitud que quería ver a la famosa joven novia. El pueblo inglés había oído hablar de su nueva reina niña, y la curiosidad atrajo a multitudes inmensas a Londres para la coronación. La ceremonia en sí fue un espectáculo deslumbrante
de pompa real, diseñado para demostrar tanto a la nobleza inglesa como a los observadores extranjeros que este matrimonio inusual contaba con el pleno respaldo de la corona. Isabel recorrió las calles de Londres en una litera decorada con rosas inglesas y flores de lis francesas, simbolizando la unión de los dos reinos. Llevaba una corona hecha especialmente para su pequeña cabeza, y su cola era sostenida por duquesas inglesas elegidas para servir como sus guardianas y maestras. Las multitudes que se alineaban en las calles le gritaban bendiciones en inglés, idioma que apenas comenzaba a entender, pero ella sonreía y saludaba como le habían enseñado. El banquete de coronación que siguió duró 3 días, con espectáculos que incluían malabaristas, músicos y presentaciones teatrales elaboradas que representaban el glorioso futuro que este matrimonio traería a ambos reinos. Isabel se sentó en la mesa principal junto a Ricardo, picando su comida con los modales meticulosos que sus tutores franceses le habían inculcado, mientras los nobles brindaban por la salud de la reina niña. Pero incluso mientras continuaban las celebraciones, los cortesanos más experimentados ya comenzaban a preguntarse cuánto duraría aquella paz. Las treguas medievales, por muy elaboradamente negociadas que fueran, eran frágiles. Ricardo, él, a pesar de su poder actual, no era amado universalmente por sus nobles. Corrían rumores de descontento, especialmente entre quienes sentían que el rey estaba demasiado influido por sus favoritos y era demasiado proclive a hacer la paz con Francia, cuando la posición militar de Inglaterra aún era fuerte. Por el momento, sin embargo, Isabel estaba segura en su nuevo hogar. Ricardo la instaló en sus propios aposentos en el Palacio de Westminster, atendida por una casa cuidadosamente seleccionada que combinaba sirvientes franceses e ingleses. Sus días se llenaron de lecciones, no solo de idiomas y modales cortesanos, sino también del complejo protocolo de la vida en la corte inglesa. Aprendió a hacer la reverencia al estilo inglés, a preferir el vino en las comidas en lugar de la cerveza, y a hablar inglés con el acento de la corte más que con el de sus tutores franceses. Ricardo mismo se interesó activamente en su educación y bienestar. Las crónicas contemporáneas lo describen visitando sus aposentos con regularidad, llevándole regalos de todo su reino, aves exóticas de Irlanda, libros valiosos de Oxford, instrumentos musicales elaborados por los mejores artesanos de Londres. Parecía disfrutar sinceramente de su compañía, y ella empezó a esperar con ilusión sus visitas, recibiéndolo con una mezcla de formalidad y afecto que marcaba la naturaleza inusual de su relación. Los demás niños de la corte la aceptaron rápidamente como una más. Los hogares reales medievales solían incluir numerosos jóvenes nobles que eran criados y educados junto a la familia del monarca. Isabel encontró una amistad especial entre las hijas de los partidarios de Ricardo, niñas cercanas a su edad que la ayudaron a navegar las jerarquías sutiles y las reglas no escritas de la sociedad noble inglesa. Su compañera favorita era Margaret Holland, hija de uno de los mediohermanos de Ricardo. Margaret tenía solo 2 años más que Isabel, pero a los ojos de la joven reina parecía mundana y sofisticada. Fue Margaret quien le enseñó los juegos infantiles ingleses, quien le indicó en quiénes de sus damas podía confiar sus secretos, y quien la advirtió sobre las corrientes políticas que ni siquiera los niños podían evitar por completo. Las dos pasaban horas en el jardín privado de Isabel, practicando bordado, mientras Margaret le explicaba las genealogías de las casas nobles inglesas y las antiguas enemistades que aún ardían bajo la superficie de la cortesía. Isabel aprendía con rapidez
y su perspectiva francesa sobre la política inglesa a menudo ofrecía observaciones que sorprendían a sus compañeras mayores. ¿Por qué?, preguntó una vez a Margaret. ¿Los nobles ingleses se observan tanto entre sí? En Francia hay facciones y disputas, pero a ti parece que todos están esperando que ocurra algo. Margaret, sabia más allá de sus años, le explicó que el reinado de Ricardo había estado marcado por conflictos con sus nobles casi desde el principio. Hubo una gran rebelión cuando él era joven y nunca perdonó del todo a quienes se opusieron a él. Mientras tanto, muchos de los grandes lores creían que Ricardo favorecía demasiado a sus favoritos de la corte y que ignoraba sus consejos en asuntos de guerra y gobierno. El rey es poderoso ahora, dijo Margaret, pero en Inglaterra el poder debe compartirse con los nobles. Tu matrimonio lo ayuda, porque trae paz con Francia, pero algunos creen que demuestra debilidad, que prefiere negociar antes que conquistar. Isabel absorbía estas lecciones con la seriedad de una niña que comenzaba a comprender que su vida estaba ligada a fuerzas mucho mayores que ella. Empezó a observar las interacciones en la corte con otros ojos, notando cómo ciertos nobles se quedaban en silencio cuando Ricardo entraba en una sala, cómo las conversaciones cambiaban cuando ella aparecía, cómo incluso sus damas francesas medían cuidadosamente sus palabras al hablar de asuntos políticos. Los años 1397 y 1398 transcurrieron en paz para Isabel. Pasó de ser una niña diminuta a una joven más segura de sí misma, con un inglés fluido y una comprensión más sofisticada de la vida cortesana. Ricardo continuó tratándola con una bondad paternal y ella empezó a sentirse verdaderamente en casa en Inglaterra. Los muros de piedra de Westminster, antes imponentes, le resultaban ahora familiares y podía recorrer el laberinto de pasillos y cámaras sin perderse. Su educación se amplió más allá de los logros femeninos tradicionales, como la música o el bordado. Ricardo insistió en que aprendiera a leer y escribir en francés e inglés, y sus tutores incluían algunos de los eruditos más distinguidos del reino. Estudió historia, especialmente las crónicas de los reyes de Inglaterra y Francia, aprendiendo sobre las grandes figuras, cuyas decisiones habían dado forma al mundo que ahora habitaba. Una de sus lecciones favoritas involucraba mapas. Su tutor, un erudito llamado Maestro William, extendía grandes pergaminos en el suelo de su sala de estudio, mostrándole la extensión de ambos reinos y explicándole cómo la geografía había influido en siglos de conflicto. Isabel se arrodillaba junto a esos mapas, trazando las líneas costeras con el dedo, imaginando los barcos que llevaban ejércitos y embajadores de un lado al otro del canal. «Mire aquí, su gracia», decía el maestro William, señalando las aguas estrechas entre Dover y Calais. «Esta pequeña franja de mar ha sido tanto un puente como una barrera entre nuestros pueblos. Su matrimonio representa la esperanza de que finalmente sirva solo como puente». Isabel asentía con solemnidad, comprendiendo, incluso a los 8 años, que representaba algo más grande que ella misma. No era solo una niña aprendiendo a ser reina, era un símbolo viviente de la paz entre dos naciones que habían sido enemigas durante más tiempo del que cualquiera podía recordar. Pero los símbolos, como estaba a punto de descubrir, podían ser frágiles en el mundo violento de la política medieval. Las primeras señales de problemas llegaron a comienzos de 1399, cuando Isabel comenzó a notar cambios en el ambiente de la corte. Las conversaciones se interrumpían de forma más abrupta cuando ella entraba. Sus damas de compañía intercambiaban miradas preocupadas cuando creían que no las veía. Incluso Margaret Holland parecía distraída y ansiosa, aunque trataba de mantener su rutina habitual.
Ricardo, por su parte, parecía diferente. Sus visitas a los aposentos de Isabel se hicieron menos frecuentes y cuando venía parecía ausente, a veces mirando por las ventanas hacia el Támesis, como si esperara ver barcos en el horizonte. Los regalos habituales, libros, pequeños obsequios, cesaron, y Isabel comenzó a preguntarse si de algún modo lo había disgustado. La verdad era mucho más grave que una falta infantil. Ricardo enfrentaba la mayor crisis de su reinado, y no tenía nada que ver con su joven reina. Su primo, Enrique Bolingbroke, a quien Ricardo había exiliado el año anterior, había regresado a Inglaterra con un ejército, alegando que solo venía a reclamar su herencia, pero sus intenciones iban mucho más allá. Muchos nobles ingleses, que durante años habían resentido el gobierno de Ricardo, comenzaron a unirse a la causa de Enrique. La estabilidad cuidadosamente construida que había permitido a Isabel sentirse segura en la corte inglesa se desmoronaba con una rapidez aterradora. Isabel comprendió la gravedad de la situación por primera vez cuando despertó una mañana y descubrió que varias de sus damas inglesas habían desaparecido durante la noche. Al preguntar a sus sirvientes franceses dónde habían ido, solo recibió respuestas evasivas. Por la tarde, pudo oír gritos provenientes del patio bajo sus ventanas y al asomarse vio hombres armados con libreas desconocidas. Esa misma noche, Margaret Holland irrumpió en sus aposentos, el rostro pálido de miedo. «Debes empacar de inmediato», susurró con urgencia. «Solo lo más esencial. Nos vamos esta noche de Westminster». «¿O dónde vamos?», preguntó Isabel, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con el pánico que no experimentaba desde sus primeros días en Inglaterra. «A la torre», respondió Margaret. «El rey dice que es por tu seguridad». No terminó la frase, pero Isabel comprendió. La Torre de Londres era tanto palacio como prisión, y en tiempos de agitación política, esa distinción a menudo se desvanecía. El viaje por las oscuras calles de Londres no se parecía a nada que Isabel hubiera vivido antes. En lugar de las procesiones ceremoniales a las que estaba acostumbrada, viajaron en un pequeño convoy fuertemente custodiado, con hombres armados cabalgando delante y detrás de su litera. Las cortinas estaban cerradas, pero podía oír los sonidos de la ciudad a su alrededor. No eran los ruidos habituales del comercio y la vida cotidiana, sino algo más urgente, más amenazante. En la torre, Isabel fue instalada en unos aposentos cómodos, pero claramente diseñados más para contener que para alojar a quien los ocupaba. Las ventanas tenían barrotes y había guardias en cada entrada. A sus damas francesas se les permitió quedarse con ella, pero la mayoría de sus asistentes ingleses fueron despedidos. Por primera vez desde su llegada a Inglaterra, Isabel se sintió verdaderamente aislada. Ricardo fue a verla en su segundo día en la torre, y el cambio en él fue impactante. El rey confiado y amable que ella había conocido ya no existía. En su lugar había un hombre que parecía haber envejecido años en pocas semanas. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y sus ojos tenían una inquietud salvaje que a Isabel le recordó incómodamente los episodios de locura de su padre. «Mi querida niña», dijo, arrodillándose ante su silla, como lo había hecho durante su primer encuentro. «Me temo que nuestras circunstancias se han vuelto difíciles. Hay quienes cuestionan mi derecho al trono, quienes buscan deshacer la paz que hemos construido con el reino de tu padre». Isabel, que ahora tenía 9 años y era mucho más sofisticada que 3 años atrás, comprendió las implicaciones. «¿Aún eres el rey?», preguntó directamente. La sonrisa de Ricardo fue amarga. «Por ahora, pero Enrique Bolingbroke tiene muchos partidarios y puede que ya no pueda protegerte como antes». La conversación que siguió no se parecía a ninguna que hubieran tenido antes. Por primera vez, Ricardo le habló a Isabel no como a una niña que debía ser protegida, sino como a una igual política
que necesitaba comprender la realidad de su situación. Le explicó que Enrique reclamaba el trono, que muchos de los grandes lores habían abandonado la causa de Ricardo, y que el futuro de Inglaterra y de la paz con Francia pendía de un hilo. «¿Qué será de mí?», preguntó Isabel, con una compostura que habría sido notable en un adulto, y aún más en una niña de 9 años. «No lo sé», admitió Ricardo, y ella vio que esa incertidumbre lo atormentaba. «Enrique puede intentar usarte como moneda de cambio con tu padre, o tal vez honre nuestro matrimonio y siga protegiéndote. Mucho depende de si valora la paz con Francia más que sus propias ambiciones». Aquella fue la primera lección real de Isabel sobre la aritmética brutal de la política medieval. Su valor como persona era secundario a su valor como símbolo y activo diplomático. El cariño y la atención que Ricardo le había demostrado, por muy genuinos que fueran, no podían protegerla de las fuerzas mayores que estaban transformando el reino inglés. Las semanas siguientes transcurrieron en una incertidumbre agonizante. Isabel podía oír los sonidos de la ciudad más allá de los muros de la torre, pero estaba completamente aislada de noticias fiables sobre lo que ocurría. Sus damas francesas murmuraban entre ellas en su lengua natal, pero ni siquiera ellas parecían saber más que rumores y conjeturas. Finalmente, en una gris mañana de octubre, Isabel oyó el sonido que tanto temía, el paso pesado de hombres armados acercándose a sus cámaras. Cuando las puertas se abrieron, no vio a los guardias a los que ya se había acostumbrado, sino a nuevos hombres vestidos con la librea de la Rosa Roja de Enrique Bolingbroke. El hombre que entró detrás de ellos era alto e imponente, con el porte de un soldado y los ojos calculadores de un político. Era Enrique en persona, ahora Enrique IV de Inglaterra, quien venía a conocer a la niña que representaba tanto una oportunidad como un problema para su nuevo reinado. Isabel se levantó de su silla e hizo una reverencia profunda, tal como le habían enseñado a hacer ante un rey. Enrique la observó en silencio durante un largo momento, evaluando su porte, su evidente inteligencia y quizás calculando qué uso podría darle. «Su gracia», dijo con formalidad, y a Isabel le llamó la atención que aún utilizara su título real. «Lamento que las circunstancias nos obliguen a hablar de su futuro en condiciones tan poco apropiadas». Isabel sabía lo suficiente de política para entender que abdicado probablemente significaba que había sido forzado a renunciar, pero no cuestionó el eufemismo. En cambio, formuló la pregunta que más le importaba en ese momento: «¿Y qué será de mí?». La respuesta de Enrique determinaría si Isabel seguiría siendo una reina o se convertiría simplemente en una prisionera valiosa. Su destino dependía de la evaluación que el nuevo rey hiciera sobre cómo utilizar el tratado de paz con Francia, mantenerlo o arriesgar la guerra en función de otros objetivos políticos. «Eso», dijo Enrique, «depende de muchos factores. La respuesta de su padre a los recientes acontecimientos, el consejo de mis asesores y quizá lo más importante, su propia conducta en los próximos meses». Con esas palabras, la niña de 9 años entraba en el periodo más peligroso de su corta vida. La burbuja protectora de la corte de Ricardo había desaparecido, reemplazada por las duras realidades de un reino en plena transición. Ya no era solo una reina niña educada para cumplir con su deber real. Era una prisionera política, cuyo valor podía ser calculado en términos de guerra o paz. Las semanas que siguieron a la deposición de Ricardo fueron una verdadera lección de supervivencia para Isabel. Confinada en la torre, aunque no formalmente prisionera,
tuvo que maniobrar con cautela en un entorno lleno de incertidumbre, donde aún no se decidía qué hacer con ella. Algunos de los partidarios de Enrique sugerían que debía ser devuelta a Francia de inmediato, tanto para evitar el gasto de mantener su casa, como para enviar el mensaje de que Inglaterra estaba dispuesta a renegociar el tratado desde una posición de fuerza. Otros aconsejaban prudencia, señalando que la presencia de Isabel daba a Inglaterra una ventaja en cualquier negociación futura. Mientras ella estuviera en manos inglesas, su padre se vería disuadido de tomar medidas que pudieran poner en peligro su bienestar. Esta facción proponía que Isabel fuera mantenida en condiciones cómodas, pero bajo estricta vigilancia. Isabel, por su parte, jugó su papel con una habilidad asombrosa para alguien tan joven. Se mostró invariablemente cortés con sus nuevos captores, cuidadosa de no ofender ni parecer conspirar contra el nuevo gobierno. Corte. Otros, más orgullosos o más cautelosos, insistían en que Isabel no debía ceder su dignidad ni legitimar la usurpación de Enrique IV. A pesar de su juventud, Isabel escuchó a todos con atención, ponderando las consecuencias de cada opción como una reina plenamente consciente de su posición. En el fondo, sabía que la Inglaterra que había llegado a conocer y en cierto modo a amar ya no existía para ella. Su protector estaba muerto. La corte que una vez la trató como símbolo de paz, ahora la veía como un estorbo político. Sin embargo, también sabía que su valor residía en su papel como hija del rey de Francia. Aceptar el exilio no significaba rendirse, sino preservar su vida y su dignidad para un futuro aún incierto. Finalmente, con la serenidad de alguien mucho mayor, Isabel tomó su decisión. Firmó el documento en el que aceptaba su salida del reino, pero se negó a incluir cualquier lenguaje que renunciara explícitamente a su título o que reconociera a Enrique como rey por derecho. Fue una pequeña, pero significativa forma de resistencia, una forma de dejar claro que podía abandonar Inglaterra, pero no sus convicciones. La partida fue solemne. Isabel fue escoltada al puerto por una comitiva mixta de ingleses y franceses y subió a bordo de un navío que la llevaría de regreso a su tierra natal. Lloró en silencio mientras el perfil de la costa inglesa desaparecía entre la niebla, consciente de que dejaba atrás no solo un país, sino una infancia marcada por el deber, el peligro y una gracia que muchos adultos jamás alcanzarían. A su llegada a Francia, Isabel fue recibida con todos los honores debidos a una hija del rey, pero también con la carga de haber sido utilizada y abandonada por la diplomacia medieval. Nunca volvió a Inglaterra. Años después, fue obligada a casarse de nuevo, esta vez con Charles de Orleans, un príncipe francés mucho más cercano a su edad, en un intento por reconstruir su destino como mujer noble dentro de los esquemas de poder de la corte francesa. Pero quienes conocieron a Isabel en su juventud en Inglaterra jamás la olvidaron. Habían visto a una niña pequeña convertirse en reina y luego en prisionera, y finalmente en diplomática silenciosa de su propio destino. Y aunque la historia la relegó al pie de página de los grandes conflictos entre reinos, su breve y trágico reinado dejó una huella indeleble en la conciencia de quienes presenciaron cómo la política medieval podía romper, pero no doblegar, el alma de una niña educada para ser reina durante los años más formativos de su vida. Esta lealtad dividida no era fácil de expresar, especialmente en una corte francesa que miraba con recelo todo lo inglés. A ojos de muchos cortesanos, Isabel era una extranjera, una joven moldeada por la cultura y las costumbres de un enemigo. Aunque su linaje la protegía, su alma parecía haberse forjado
entre los muros de Westminster, no en las cámaras doradas del Louvre. Isabel misma se sentía desgarrada. Por un lado, ansiaba encajar de nuevo en el seno de su familia, recuperar algo de la inocencia que le había sido robada por la diplomacia y la traición. Por otro, sentía que había dejado una parte de sí misma al otro lado del canal, la niña que había aprendido a hablar inglés con dulzura, que había caminado por jardines ingleses cogida de la mano de su amiga Margarita, que había sido coronada bajo la mirada reverente de una multitud que la aclamaba como reina. Su madre, Isabel de Baviera, se convirtió en la figura dominante de su entorno, inteligente, ambiciosa y plenamente consciente del juego político que se avecinaba. La reina madre no perdió tiempo en considerar nuevas alianzas para su hija. A pesar de su corta edad, Isabel ya había sido esposa de un rey. Eso la convertía en un activo estratégico en el tablero de la diplomacia europea. Había rumores de una posible unión con un príncipe francés, o quizás con algún noble aliado, dispuesto a fortalecer los lazos entre casas reales. Mientras tanto, Isabel era interrogada discretamente sobre la situación interna en Inglaterra. ¿Qué nobles eran leales a Enrique IV? ¿Cuáles podrían ser susceptibles a la influencia francesa? ¿Cómo se percibía al nuevo rey entre el pueblo? Aunque todavía era una niña, sus respuestas eran perspicaces, fruto de su crianza en una corte donde cada sonrisa podía tener un propósito oculto. La transición no fue fácil. Isabel tuvo que adaptarse a una corte francesa profundamente inestable, marcada por la enfermedad mental de su padre, las ambiciones desenfrenadas de su madre y las tensiones crecientes entre las facciones de Borgoña y Armagnac. Su infancia le había sido robada por los intereses de reyes y cancilleres. Su juventud parecía destinada a ser igual de incierta. Aún así, Isabel conservó una gracia tranquila que la distinguía. En un mundo donde las niñas como ella eran piezas sacrificables en el ajedrez del poder, ella había logrado sobrevivir. No sin cicatrices, pero también no sin sabiduría. Había conocido la gloria de una coronación y el frío de una prisión. Había sido tratada como reina y luego como rehén, y sin embargo, no había perdido del todo la esperanza de construir un futuro por decisión propia, no por decreto ajeno. Años después, volvería a casarse, esta vez con Carlos de Orleans, un joven noble de sangre real, poeta sensible y figura trágica de las guerras civiles francesas. En él encontró, al menos por un tiempo, una forma de ternura y comprensión que ninguna negociación diplomática había sabido ofrecerle. Pero incluso entonces, cuando la llamaban duquesa y ya no reina, cuando hablaba francés sin esfuerzo, pero soñaba en inglés, Isabel de Valois seguía siendo la niña que cruzó el canal para convertirse en símbolo de una paz que nunca llegó. Cuando los consejeros de su madre la interrogaban sobre las defensas inglesas o el apoyo de Enrique IV entre la nobleza, Isabel respondía con cautela, proporcionando solo información general, evitando cuidadosamente los detalles que pudieran ser utilizados para planear campañas militares. No era ingenua. Sabía que cada palabra que pronunciaba tenía peso, que cada recuerdo podía ser convertido en arma, o que incluso su silencio sería interpretado de una forma u otra. Los meses posteriores a su regreso a Francia fueron un período de ajuste y reflexión. Ya no era una niña, pero tampoco una adulta. A sus 11 años, Isabel había vivido más pérdidas, traiciones y desarraigos que la mayoría de las personas en toda una vida. La pregunta ahora era qué papel jugaría en el mundo complejo y despiadado de la política europea medieval. Su estatus como ex reina de Inglaterra la convertía en una candidata atractiva para muchos nobles del continente. Su linaje
Sus conexiones y su experiencia en la corte inglesa eran activos valiosos, pero también complicaban cualquier posible matrimonio. Algunos pretendientes se sentían intimidados por su rango real y la carga política que representaba. Otros estaban más interesados en los beneficios que obtendrían a través de ella que en la propia Isabel. Ella, por su parte, había desarrollado opiniones muy firmes sobre el matrimonio. Su experiencia con Ricardo le había mostrado que un matrimonio político podía ofrecer protección, estabilidad, incluso afecto genuino. Pero también había aprendido lo frágil que era ese equilibrio, cómo todo podía colapsar con un cambio de viento, una traición, una muerte. Cualquier futuro esposo, pensaba Isabel, tendría que comprender que ella no era simplemente una pieza de cambio en la mesa de los reyes. Era una joven con inteligencia, voluntad y ambiciones propias. Ya no era una princesa sumisa. Había sido reina, había sido prisionera, había sobrevivido. La corte francesa en 1401 no era un lugar sencillo para alguien con las lealtades divididas de Isabel. La guerra con Inglaterra seguía en curso y el odio hacia los ingleses era fuerte entre la nobleza. El haber sido reina de Inglaterra hacía que muchos la miraran con sospecha. Debía tener cuidado de no parecer demasiado simpatizante de los intereses ingleses, sin traicionar tampoco el cariño real que había sentido por Ricardo y algunos de sus aliados. Al mismo tiempo, la inestabilidad mental de su padre significaba que el gobierno francés estaba efectivamente en manos de facciones rivales de nobles, cada una empujando en direcciones distintas. Isabel tenía que moverse con habilidad entre estas disputas, sin permitir que ninguna de esas facciones la convirtiera en instrumento de sus ambiciones. Su madre, Isabeau de Baviera, era a la vez protectora y amenaza potencial. La reina se preocupaba sinceramente por el bienestar de su hija, pero también era una operadora política de primer nivel. Veía en Isabel una herramienta valiosa para fortalecer la posición de Francia y esperaba que su hija se pusiera al servicio de esos intereses, incluso si ello chocaba con las convicciones personales de Isabel. La protección de su madre no era incondicional, venía acompañada de exigencias, de estrategias, de expectativas. Y aunque Isabel aún era joven, comenzaba a entender que su vida, como había sido desde su nacimiento, no le pertenecía del todo. Pero también sabía que, a diferencia de cuando fue enviada a Inglaterra, esta vez tenía voz, y quizás, si era lo bastante prudente, podría elegir cuándo y cómo utilizarla. El año 1402 trajo consigo nuevas complicaciones cuando Isabel recibió noticias de que Enrique IV enfrentaba serias rebeliones en Inglaterra. La poderosa familia Percy, que en su momento había apoyado su ascenso al trono, se había vuelto en su contra y había levantamientos tanto en Gales como en Escocia. En la corte francesa, algunos vieron en esta crisis una oportunidad para invadir Inglaterra y restaurar la dinastía legítima, quizás con Isabel desempeñando un papel simbólico como viuda legitimadora del último rey Plantagenet. Isabel quedó horrorizada por tales discusiones. No deseaba ver a Inglaterra desgarrada por una guerra civil. Independientemente de sus sentimientos sobre la usurpación de Enrique, sabía que el pueblo inglés, sus antiguos sirvientes, sus tutores, sus compañeras de infancia, era inocente de los crímenes políticos cometidos por sus gobernantes. La idea de ejércitos franceses arrasando aldeas inglesas en su nombre le resultaba profundamente perturbadora. Cuando se le pidió directamente su opinión sobre una posible acción militar contra Inglaterra, Isabel midió cuidadosamente sus palabras. Señaló que una invasión probablemente causaría un enorme número de bajas en ambos bandos, que el pueblo inglés bien podría unirse en defensa de su patria,
sin importar sus sentimientos hacia Enrique, y que el éxito estaba lejos de ser seguro, dadas las defensas naturales de Inglaterra y sus sólidas tradiciones militares. Su reticencia a apoyar medidas belicosas le valió críticas por parte de los halcones de la corte, quienes la acusaron de lealtades divididas. Sin embargo, su postura fue respaldada por voces más moderadas, que argumentaban que unas relaciones pacíficas con Inglaterra beneficiaban más a Francia que una guerra renovada. Estas tensiones políticas llegaron a un punto crítico en 1403, cuando Isabel fue abordada por representantes de Carlos, duque de Orleans, con una propuesta de matrimonio que, una vez más, cambiaría su vida de forma radical. El matrimonio propuesto era ventajoso desde múltiples perspectivas. Mantendría a Isabel dentro del círculo inmediato de la familia real francesa, impidiendo que se convirtiera en un activo diplomático al servicio de alguna potencia extranjera. Además, la uniría a una de las cortes más cultas y refinadas de Europa, ya que Carlos de Orleans era conocido por su mecenazgo de las artes, la poesía y la música, además de por su destreza como comandante militar. Para Isabel, la unión ofrecía algo que había anhelado durante años, la posibilidad de un matrimonio basado en el respeto mutuo, no solo en el cálculo político. Había conocido a Carlos en varias ocasiones durante su infancia y siempre la había tratado con cortesía y afecto sincero. Más importante aún, era lo suficientemente mayor y experimentado como para ser un verdadero compañero, no simplemente otra figura que ejerciera autoridad sobre ella. También comenzó a desarrollar su propia voz política. Isabel ya no era simplemente una figura decorativa en el tablero de ajedrez de las casas reales. Sus años en Inglaterra, su matrimonio con Ricardo II, su trato con figuras de poder y traición y su forzada madurez en medio de crisis la habían dotado de una visión profunda de la diplomacia, la fragilidad del poder y el costo humano de los juegos políticos. Ahora, como duquesa de Orleans, puso esa experiencia al servicio de causas más personales y más duraderas que las alianzas temporales. Acompañaba a Carlos en sus asuntos políticos, participaba en reuniones de consejo como observadora y asesora informal y usaba su red de contactos en la corte francesa para suavizar disputas entre nobles rivales. Algunos de sus contemporáneos la consideraban una influencia moderadora en Carlos, cuya pasión. Las negociaciones se llevaron a cabo en un contexto de creciente inestabilidad en Inglaterra, y con una Francia cada vez más segura de que el reinado de Enrique IV podría no sobrevivir sus primeras crisis. Si Enrique caía, existía incluso la posibilidad de que Isabel fuera llamada nuevamente a Inglaterra para legitimar un nuevo régimen. Esta posibilidad hacía que el momento del nuevo matrimonio de Isabel fuera crucial para la diplomacia francesa. Carlos de Orleans entendía bien la naturaleza delicada de la situación. Sabía que casarse con Isabel no solo significaba unirse a una joven noble y antigua reina, sino a una figura cargada de simbolismo, alguien que representaba el punto de intersección entre dos grandes reinos y cuya vida, desde los 6 años, había sido testigo y víctima de los giros imprevisibles del poder medieval. Pero no todo era armonía. Francia, en los primeros años del siglo XV, seguía siendo un reino convulso. La locura de su padre, el rey Carlos VI, había sumido al país en luchas intestinas entre facciones poderosas. Los borgoñones, liderados por Juan sin Miedo, y los Armagnacs, el bando al que Carlos de Orleans pertenecía. Isabel, con su inteligencia diplomática, entendía perfectamente lo peligroso que era este conflicto. Más aún, porque ya no se trataba solo de política, la sangre comenzaba a correr en las calles. A medida que la guerra civil francesa se intensificaba,
Isabel se encontró nuevamente en el centro de fuerzas que amenazaban con destruir lo que había construido. Los recuerdos de su infancia volvieron. La Torre de Londres, las ventanas enrejadas, los susurros de traición. Sabía lo que ocurría cuando el poder cambiaba de manos sin advertencia. Sabía que su posición y su vida pendían del filo de alianzas que podían romperse en una noche. Sin embargo, ya no era una niña atrapada entre decisiones ajenas. Ahora era una mujer que había aprendido a leer las expresiones de los embajadores, a interpretar las sutilezas de una carta, a responder sin comprometerse. Y mientras el reino caía una vez más en la locura de la guerra, Isabel de Valois, antigua reina de Inglaterra y ahora duquesa de Orleans, se preparaba para hacer lo que siempre había hecho mejor que nadie: sobrevivir en silencio, observando, esperando y protegiendo lo que le importaba. Su historia no terminó con su segundo matrimonio, ni con los años de felicidad en Blois. Lo que comenzó como una niña forzada a representar la paz entre dos naciones enemigas se había transformado en una mujer compleja, culta y políticamente astuta, un símbolo no solo de alianza, sino de resistencia femenina, en medio de un mundo dominado por hombres armados, tratados rotos y coronas manchadas de sangre. ¿Deseas que continúe con la parte final de su vida? ¿O prefieres una conclusión narrativa de toda esta historia en forma de cierre dramático y emocional? But staying above the fray was becoming increasingly impossible. As the tensions between the Armagnacs, led by her husband's family, and the Burgundians intensified, neutrality was no longer an option, especially for someone of Isabella's rank and visibility. Though she avoided public declarations of allegiance, Isabella's very position as Carlos de Orleans' wife inevitably drew her into the heart of the escalating civil conflict. She understood that her words, her movements, even her silence could be interpreted as political statements. The court had become a battlefield of glances, whispered alliances, and veiled threats. And Isabella, once again, found herself navigating a world in which survival depended not only on intelligence, but on restraint, subtlety, and intuition. Her years in England had prepared her well. She saw how easily noble disputes could ignite into civil war. She remembered the tension in Westminster before Richard's fall, the way laughter vanished from hallways and servants stopped meeting her eyes. Now, in Blois and Paris, the same unease crept through the corridors. Rumors circulated like poison in the wine. Armed guards appeared more frequently at court. Charles's correspondence grew heavier and darker by the week. Still, Isabella clung to the life she had built. She continued to host poets and scholars, trying to preserve a space where thought and beauty could exist beyond the shadow of war. She organized readings of Le Roman de la Rose and supported translations of English poetry, determined to build cultural bridges even as political ones crumbled. Her salon in Blois became a quiet refuge, a place where music might still be heard over the sound of marching boots. But history would not be denied. In 1407, the same year Jeanne was born, Isabella's father-in-law, Louis of Orléans, was brutally assassinated in Paris on the orders of John the Fearless, Duke of Burgundy. The murder shattered whatever balance remained between the rival factions. France plunged into a civil war so bitter and protracted that even the looming threat of English invasion paled in comparison. Isabella was devastated, not only by the violence, but by what it meant for her husband and her daughter. The fragile peace of her household was shattered. Charles, once her tender-eyed poet, now rode off to war, his face grim beneath his helm. He spoke less, smiled less,
He still wrote verses, but they were darker now, haunted by betrayal, loss, and foreboding. Isabella read each one carefully, recognizing in his words the same mixture of love and dread she carried in her own heart. She feared not only for his safety, but for what war would do to him and to them. And as the conflict deepened, Charles was eventually captured at the Battle of Agincourt in 1415, taken prisoner by the English, the very people Isabella had once called her own. The irony was not lost on her. The kingdom that had once crowned her queen now held her husband in chains, and once again, Isabella found herself living without the man she loved, trapped in a familiar limbo of uncertainty, diplomacy, and grief. But she was no longer the child queen waiting in a tower. Now, she was a mother, a patroness, a duchess, and a woman of quiet, formidable resolve. She took charge of their lands in Charles's absence, managing finances, overseeing court duties, and raising their daughter with unwavering attention. She worked behind the scenes to secure better treatment for her husband, using every connection she had. Her letters, composed in flawless French and accented English, circulated between Blois, Paris, and London, firm yet diplomatic, always grounded in principle and dignity. In her twilight years, Isabella was no longer the symbol of peace between two kingdoms, but the embodiment of endurance. She had lived through exile, imprisonment, betrayal, and war. She had worn the crown of England and walked the halls of French power. She had lost and loved and rebuilt. When she died in 1409, at only 19 years old, her passing was not marked with the grandeur her marriages had commanded. But those who had known her, those who had watched her survive and shape the world around her, understood that her story was not one of quiet tragedy, but of quiet triumph. For in an age that tried to make women into pawns, Isabella of Valois became something far rarer, a player. Esta cómoda neutralidad se volvió imposible de mantener en noviembre de 1407, cuando Luis de Orleans fue asesinado en las calles de París por agentes del Duque de Borgoña. El asesinato se llevó a cabo con una audacia impactante. Los asesinos atacaron al hermano del rey a plena luz del día, antes de desaparecer en el laberinto de calles medievales de París. La muerte de Luis transformó la vida de Isabel de la noche a la mañana. Carlos, que heredó los títulos y responsabilidades de su padre, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Francia, pero también en un hombre marcado. El duque de Borgoña había demostrado su disposición a usar la violencia contra sus enemigos, y la familia de Orleans era ahora su principal objetivo. Isabel se vio repentinamente inmersa en un mundo de guardaespaldas y vigilancia constante. Sus movimientos fueron restringidos por razones de seguridad, y su correspondencia fue monitoreada para evitar que cualquier información sobre las actividades de su familia cayera en manos enemigas. La atmósfera despreocupada de su corte en Blois fue sustituida por la cruda realidad de una guerra civil. Carlos mismo se transformó tras el asesinato de su padre. El joven culto y artístico con quien Isabel se había pasado comenzó a mostrar un carácter más endurecido, impulsado por un deseo de venganza que, en ocasiones, llegaba a asustarla. Empezó a reunir aliados y recursos para lo que todos sabían que sería un conflicto largo y sangriento contra la facción borgoñona. Isabel apoyaba la causa de su esposo, pero temía el precio que la guerra podía exigir.
Ya había visto cómo la violencia política podía destruir vidas y reinos, y temía que Francia terminara sufriendo el mismo destino que había golpeado a Inglaterra durante las guerras de las Rosas. Sus temores resultaron proféticos, pues el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña pronto escaló a una guerra abierta. El nacimiento del segundo hijo de Isabel, un varón llamado Carlos, en 1408, proporcionó un breve respiro ante las tensiones políticas. La llegada de un heredero varón fortaleció la posición dinástica de los Orleans y su posible reclamo al liderazgo de Francia. Sin embargo, también convirtió a su familia en un objetivo aún más atractivo para sus enemigos. Isabel abordó la crianza de su hijo con incluso mayor dedicación que la mostrada con Juana. Estaba decidida a que Carlos creciera comprendiendo tanto los privilegios como las responsabilidades de su noble nacimiento. Pero también quería que desarrollara el tipo de carácter que le permitiera navegar el traicionero mundo de la política medieval sin perder su humanidad. Insistió en participar en todos los aspectos de su educación, desde la elección de tutores hasta el diseño de su currículo. Basándose en su propia experiencia en la corte inglesa, se aseguró de que su hijo aprendiera varios idiomas, estudiara las historias de los diferentes reinos europeos y desarrollara las habilidades diplomáticas que serían esenciales para su futuro rol. Los primeros años de la Guerra Civil estuvieron marcados por una serie de batallas y asedios que poco a poco fueron agotando a ambos bandos. Isabel se vio obligada a administrar los territorios familiares mientras Carlos estaba ausente en campaña, una responsabilidad que le exigió dominar la compleja logística de la guerra y el gobierno medieval. Sorprendió a muchos con su eficacia en estas tareas, utilizando sus habilidades diplomáticas para mantener alianzas. Las cartas de Isabel de este periodo revelan a una mujer que había asumido plenamente su papel como líder política. Ya no era la niña confundida que había sido trasladada de una corte a otra, sino una mujer madura que tomaba el control de su propio destino. La guerra causó un daño devastador a Francia. Regiones enteras quedaron arrasadas por los ejércitos en conflicto. El comercio se vio interrumpido y el pueblo sufrió enormemente por los saqueos cometidos por soldados de ambos bandos. Isabel utilizó su posición para brindar ayuda donde pudo, estableciendo fundaciones caritativas y negociando pasos seguros para los refugiados que huían de los peores enfrentamientos. Sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento de las víctimas de la guerra aumentaron su prestigio en toda Francia. Se la conocía no solo como la duquesa de Orleans, sino como una líder compasiva que recordaba sus obligaciones hacia el pueblo llano. Esta reputación sería valiosa en los años venideros, a medida que la situación. El nacimiento del tercer hijo de Isabel, una hija llamada Margarita en 1409, fue tanto una alegría como una fuente de ansiedad. Isabel tenía ya 20 años, y los embarazos sucesivos estaban cobrando un precio alto sobre su salud. La medicina medieval ofrecía poca comprensión de la mortalidad materna, pero Isabel era lo suficiente inteligente como para reconocer los riesgos que enfrentaba con cada parto. Abordó este embarazo con especial cuidado, siguiendo los consejos de los mejores médicos disponibles y redactando instrucciones detalladas para el cuidado de sus hijos en caso de que algo le sucediera. Estas precauciones resultaron ser proféticas, ya que las complicaciones durante el parto de Margarita casi le costaron la vida. Durante varios días posteriores al alumbramiento, Isabel se debatió entre la vida y la muerte, debilitada por la pérdida de sangre y una infección. Carlos rara vez se apartó de su lecho, y se enviaron mensajeros por toda Europa
pidiendo oraciones por su recuperación. La posibilidad de perderla obligó a ambos a confrontar la fragilidad de su felicidad y el incierto futuro que enfrentaban sus hijos. La recuperación de Isabel fue lenta e incompleta. El parto había dañado su salud de forma permanente, dejándola debilitada y vulnerable a las muchas enfermedades que azotaban a la población medieval. Más inmediatamente, sus médicos le advirtieron que otro embarazo probablemente la mataría. Ese consejo afectó profundamente su relación con Carlos. La intimidad física entre ellos se volvió precavida y limitada, ensombrecida por el temor a una concepción. Este cambio fue difícil para ambos, pero especialmente para Isabel, quien había hallado gran alegría en la expresión física de su amor. La joven apasionada que había descubierto sus propios deseos se vio ahora obligada a reprimirlos para poder sobrevivir. A pesar de estos desafíos, el matrimonio de Isabel y Carlos permaneció fuerte. Encontraron nuevas formas de expresar su amor y su asociación, enfocándose en sus intereses compartidos por la cultura y la política. Isabel se involucró aún más en el gobierno de sus territorios, ejerciendo en la práctica como corregente, mientras Carlos lideraba campañas contra los borgoñones. El año 1410 trajo nuevas complicaciones cuando el duque de Borgoña comenzó a negociar con los ingleses, buscando involucrar a Enrique IV en la guerra civil francesa del lado borgoñón. La mera perspectiva de una intervención inglesa horrorizó a Isabel, quien temía que Francia volviera a sufrir la devastación que había caracterizado la Guerra de los 100 años. Isabel, aprovechando su posición única como ex-reina de Inglaterra, inició comunicaciones secretas con la corte inglesa. A través de intermediarios, intentó persuadir a Enrique IV de que intervenir en la guerra civil francesa sería costoso y, en última instancia, inútil. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el hecho de que muchos en Inglaterra aún la miraban con desconfianza, pero Isabel persistió en su intento de evitar la reanudación de una guerra a gran escala entre ambos reinos. Estas gestiones diplomáticas revelaron la creciente sofisticación de Isabel como operadora política. Comprendía que su valor no residía solo en sus conexiones reales, sino en su capacidad para ver los grandes patrones de la política europea y trazar estrategias que sirvieran a múltiples intereses simultáneamente. El éxito de sus iniciativas diplomáticas fortaleció su reputación, tanto en Francia como en el extranjero. Comenzó a ser consultada no solo sobre asuntos que afectaban a los territorios de su esposo, sino también sobre cuestiones más amplias de la política francesa. Sus opiniones tenían peso debido a su experiencia. La salud de Isabel continuó deteriorándose a lo largo de 1411 y 1412. Los daños sufridos durante el parto de Margarita la habían dejado vulnerable a infecciones respiratorias y padecía de una fatiga crónica que hacía cada vez más difíciles sus actividades cotidianas. Comenzó a pasar más tiempo en la contemplación y la oración, tal vez presintiendo que su tiempo era limitado. A pesar de sus debilidades físicas, Isabel conservó su agudeza mental y seguía profundamente comprometida emocionalmente con su familia y responsabilidades. Continuó supervisando la educación de sus hijos, gestionando los asuntos políticos de la familia y cultivando sus intereses culturales. Su determinación por vivir plenamente, a pesar de sus problemas de salud, fue una inspiración para quienes la rodeaban. La primavera de 1409 trajo un breve periodo de esperanza,
cuando comenzaron negociaciones preliminares de paz entre las facciones de Orleans y Borgoña. Isabel desempeñó un papel importante en estas conversaciones, utilizando sus habilidades diplomáticas y su reputación de imparcialidad para ayudar a tender puentes entre ambas partes. Las negociaciones fracasaron finalmente, pero los esfuerzos de Isabel fueron ampliamente elogiados y reforzaron su imagen como posible mediadora en futuros conflictos. Su capacidad para trabajar con representantes de ambas facciones demostraba su madurez política y su compromiso con encontrar soluciones pacíficas a los problemas de Francia. A medida que avanzaba 1409, la salud de Isabel comenzó a deteriorarse de forma más dramática. Los problemas respiratorios crónicos que la habían aquejado desde el nacimiento de Margarita se agravaron y empezó a sufrir la enfermedad consuntiva que acabaría por costarle la vida. Los médicos medievales no comprendían la tuberculosis que probablemente la estaba matando, pero podían ver claramente que su estado era grave. Isabel enfrentó la perspectiva de la muerte con la misma valentía que había demostrado a lo largo de su vida. Hizo provisiones cuidadosas para el futuro de sus hijos, asegurándose de que fueran protegidos y educados sin importar lo que sucediera con ella. También trabajó para consolidar la posición política de la facción de su esposo, comprendiendo que su muerte podría crear oportunidades para sus enemigos. Sus últimos meses los pasó preparándose para la muerte y atesorando el tiempo que le quedaba con su familia. Insistió en continuar con sus actividades diarias mientras le fuera posible, decidida a no convertirse en una carga para aquellos que amaba. Su valentía frente a una enfermedad terminal se volvió legendaria, inspirando relatos y canciones que se contarían durante generaciones. Isabel de Valois murió el 13 de septiembre de 1409, a los 20 años de edad. Había vivido una vida que abarcó 3 reinos y 2 matrimonios, experimentando tanto las alturas del poder real como las profundidades de la incertidumbre política. Su muerte fue llorada en toda Europa, no solo por su familia y sus súbditos, sino por las muchas personas cuyas vidas había tocado con su amabilidad y sabiduría. El cortejo fúnebre que llevó el cuerpo de Isabel a su lugar de descanso final en el convento de las Celestinas en París fue uno de los más grandes que se hayan visto en la Francia medieval. Representantes de toda Europa acudieron a rendir homenaje a una mujer que había encarnado la compleja interacción entre el coraje personal y la necesidad política que caracterizó su época. Carlos de Orleans quedó devastado por la muerte de su esposa. Había perdido no solo a una esposa amada, sino también a una consejera de confianza y socia política, cuyas ideas habían sido fundamentales para su éxito. El viudo afligido acabaría por volver a casarse, pero nunca olvidó a Isabel ni la felicidad que compartieron durante su breve tiempo juntos. Los hijos de Isabel llegaron a desempeñar papeles significativos en la historia de Francia y de Europa. Su hijo Carlos se convertiría en un poeta destacado y mecenas de las artes, mientras que sus hijas harían matrimonios ventajosos que fortalecieron la posición de la familia Orleans. Todos ellos llevaron adelante los valores que su madre les había inculcado: valentía, compasión y un compromiso con usar sus privilegios al servicio de los demás. Las consecuencias políticas de la muerte de Isabel se sintieron en toda Francia y más allá. Su ausencia eliminó una influencia moderadora del conflicto civil y la lucha entre las facciones de Orleans y Borgoña se volvió aún más amarga y destructiva. La paz por la que Isabel había trabajado con tanto empeño siguió siendo esquiva, y Francia continuaría sufriendo divisiones internas durante años.
Sin embargo, el legado de Isabel fue mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. Demostró que incluso en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran meros instrumentos políticos, era posible para una persona decidida encontrar un espacio para la acción independiente y el liderazgo moral. Su historia de vida se convirtió en fuente de inspiración para otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. El ejemplo del coraje e inteligencia de Isabel fue citado por generaciones posteriores de gobernantes y figuras políticas femeninas que aspiraban a ampliar los límites de lo que se consideraba posible para una mujer en la vida pública. Los historiadores modernos han tenido dificultades para comprender plenamente la historia de Isabel. Oscilan entre la admiración por sus logros personales y el desconcierto ante las circunstancias que moldearon su vida. El matrimonio de una niña de 6 años con un hombre de 29 viola profundamente nuestras sensibilidades contemporáneas sobre la infancia y el consentimiento, incluso cuando comprendemos las necesidades políticas que impulsaban tales acuerdos. Pero juzgar el mundo de Isabel con estándares modernos es perder de vista la profunda humanidad de su historia. Nació en un sistema que trataba a los niños reales como activos diplomáticos, pero logró trascender esas limitaciones y construir una vida de verdadero significado y realización. Sus matrimonios, cualesquiera que fueran sus orígenes, se convirtieron en asociaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto. La violencia y la inestabilidad política que marcaron su época no fueron producto de fallos morales, sino de un mundo donde la seguridad personal y la legitimidad política estaban en constante disputa. La capacidad de Isabel para navegar estos desafíos mientras mantenía su integridad y compasión habla de la perdurable capacidad humana para el crecimiento y el coraje moral. Su historia nos recuerda que la historia no se trata solo de los grandes movimientos de ejércitos o la caída de los reinos, sino también de los seres humanos individuales que vivieron estos eventos y los moldearon con sus decisiones. Isabel de Valois eligió ser más que una víctima de las circunstancias, y al hacerlo, creó un legado que trasciende las estructuras políticas de su tiempo. Mirando atrás a través de los siglos, vemos en la vida de Isabel tanto las limitaciones como las posibilidades que siempre han caracterizado la existencia humana. Estuvo limitada por las expectativas de su época y de su género, pero encontró maneras de ejercer su voluntad y de realizar contribuciones significativas al mundo que la rodeaba. Su historia es, en última instancia, una de resiliencia, inteligencia y rechazo a aceptar que la felicidad personal y la responsabilidad política sean mutuamente excluyentes. El mundo medieval que dio forma a Isabel de Valois fue duro e implacable de maneras que apenas podemos imaginar. La vida era corta, la infancia breve, y las alianzas políticas se sellaban a menudo con vidas humanas. Y sin embargo, dentro de esas restricciones, personas como Isabel encontraron formas de crear belleza, de mostrar bondad y de forjar vínculos que dieron sentido a su existencia. Su legado no es el de una víctima, sino el de alguien que triunfó sobre circunstancias que habrían aplastado a un espíritu menos firme. Al final, la historia de Isabel es un recordatorio de que cada época tiene sus propias complejidades morales y que las personas del pasado, por muy diferente que nos parezca su mundo, compartían nuestras mismas necesidades humanas fundamentales: amor, seguridad y propósito. Comprender su vida es comprender algo esencial de la condición humana, que todos somos producto de nuestro tiempo, y sin embargo, también somos capaces de trascender las limitaciones que ese tiempo nos impone.